Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo, el doctor Jorge Lozano, en una cápsula más de Aprende a vivir sano con el doctor Lozano. Muy bien, pues el día de hoy te voy a hablar acerca de qué es la presión arterial. Porque muchas veces hemos ido al médico y dice, pues tiene 120/80, pero ¿sabes qué significa 120 y qué significa 80? ¿Sabes qué implicaciones tiene que esté en 140/90 o que esté abajo del 90/70? Bien, pues el día de hoy vamos a empezar primero por explicar qué es la presión arterial, la TA. En medicina se abrevia TA, que habla de tensión arterial, TA, ¿sí? Bien, pues te voy a explicar. El corazón es una bomba. El corazón cuando se contrae se llama en medicina sístole. Y el corazón cuando se relaja se llama diástole. Cuando el corazón se contrae en la sístole, todos los órganos del cuerpo se nutren, menos uno. ¿Sabes cuál es? El propio corazón. En el 140, en el 120, por ejemplo, que dice 120/80, el 120 es la presión que ejerce el corazón y con esa presión avienta la sangre en todo nuestro cuerpo para que el cerebro, los pulmones, las extremidades, todo nuestro cuerpo le llegue los nutrientes y el oxígeno necesario para sobrevivir. Si tú ves un libro de anatomía, verás que existe la arteria aorta, que es la más grande, la que recibe el impacto fuerte del corazón cuando lanza la sangre, pero esas arterias se van haciendo cada vez más delgadas hasta llegar a un nivel que son las arteriolas. Las arteriolas tienen una célula de grosor, ¿sí? Haz de cuenta que aquí está una célula de arteriola, aquí se conecta otra y aquí otra, dejando un espacio entre esta conexión que tienen. Los eritrocitos, que son las células rojas, que ya hemos hablado de ellos en otros videos, son unas células que no tienen núcleo, pero que van llenas de oxígeno y nutrientes. Entonces, cuando pasan por las arteriolas, se exprimen, llamémoslo así, y ellas entregan los nutrientes a la célula y reciben los desechos y se los llevan, ¿sí? Es como el Uber Eats o lo que sea de comida que lleva los nutrientes, dice ya échame la basura que ya no ocupa y se lo lleva, ¿ok? Entonces, imagínate que, como te explico, y esto es muy importante, es una célula de grosor. ¿Qué pasa cuando en vez de tener una presión normal, la presión normal va del 90/70 sin síntomas al 120/80? Del 121/81 al 139/89 es prehipertensión, o sea que la persona ya tiene un rango que puede estar oscilando en lo peligroso, donde se debe de hacer algo importante, cambio de alimentación, actividad física, bajar de peso, para que la persona no sea hipertensa. A partir del 140/90 empieza la hipertensión. Si en 3 veces te checan en diferentes horarios y momentos y tiene 140/90, entonces sería el diagnóstico de hipertensión. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué 140/90 y no otro? Bien, pues se ha visto que cuando hay 140 o más de presión arterial, imagínate que es como si tuviéramos una manguera y le oprimimos aquí a la manguera y hacemos que el agua salga con mucha presión. Al salir con mucha presión, esas arteriolas que tienen una sola célula de grosor se pueden romper. Echas aquí que pasen las células con mucha presión, y esas arteriolas de repente ¡pum!, se rompen. Y la célula roja que va pasando por aquí, al momento en que está abierto esto, pasa y sale. Eso es lo que la gente conoce como derrame. Y si eso sucede en el cerebro, la gente lo conoce como derrame cerebral, pero su nombre correcto es enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Ahora, entendamos esto. El cerebro es como una gelatina que está
en un lugar duro. ¿Sabes cómo es? Como de estas esferas que tú las haces así de Navidad y que se movía así como todo y que estaban todas llenas. Ahí, imagínate que en ese lugar, que es ese lugar duro que es el cráneo, ahí no cabe ni siquiera una sola gota, no cabe nada más. Todo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Ahora, el cerebro está protegido porque está flotando en ese líquido. Imagínate que aquí se derrama la sangre y esa sangre ocupa un espacio. Y ese espacio, cuando se ocupa, empieza a aplastar al cerebro. Y dependiendo de la zona que se aplaste, es lo que vas a dejar de mover. Si se aplastó de acuerdo a las áreas del cerebro, lo que se llaman áreas de Brodmann, que simplemente es un mapa de qué controla las manos, las piernas, la cara, el lenguaje, el raciocinio y demás, dependiendo del área que se aplaste, es la zona que se va a ver afectada. Entonces, cuando hablamos de 140, significa que el corazón latió fuerte, más allá de lo normal. Puede ser por sobrepeso, problemas de colesterol, triglicéridos, coartación de la aorta, que es una enfermedad anatómica del cuerpo, donde la aorta, en vez de estar así, va así como reloj de arena, así y después así. Y eso ya genera una hipertensión de por sí, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de enfermedades pueden hacer que la presión, en vez de estar en 170 o 140-90, se vaya, perdón, 170 o 120-80, se vaya a un 140-90, 200 y lo que sea. Y eso ya puede hacer que esas células se rompan y al cerebro le puede afectar. Eso es con respecto a la sístole. Pero ahora hablemos de la presión de reposo, que es la diástole. Si con un 170 se puede hacer un latido, seguramente muchos de los que ven este video van a tener una presión normal, 170, 120-80, pero el término 100, que como ya explicamos, es con lo que el corazón hace un latido. Ahora imagínate que esa presión con la que se genera un latido es la presión que tienes cuando el corazón se relaja. De ahí la importancia que si tienes, por ejemplo, 150, 100, 160, 110, tu corazón ya no se está nutriendo correctamente y la presión diastólica ya no va a ser compatible con una baja presión para que la sangre, cuando viene para abajo, pueda nutrir al corazón por las coronarias, ¿sí? Entonces es importante que la presión diastólica no esté arriba del 89. Si ya tienes 90 o tienes 100 o 110 en la diastólica, en lo que llaman la baja, entonces tienes un riesgo importante de infarto. Y si a eso le agregamos que tuvieras tus coronarias taponeadas por colesterol o triglicéridos, eso todavía aumenta el riesgo, ¿sí? Entonces acuérdate, en la presión arterial, sístole, la sistólica es la presión con la que el corazón se contrae y manda la sangre, y diástole es con la que la presión de reposo del corazón, con lo que cae de presión o nuevamente de regreso la sangre al corazón, ¿sí? Y ahí se nutre el propio corazón, y en la sístole se nutren todos los órganos del cuerpo menos el propio corazón, ¿sí? Así es que cuando ya te digan a ti, cuando vas a checarte la presión que tienes 120-80, felicítate porque estás bien. Si tienes 140-90 o más de presión arterial, entonces tienes un riesgo y atiéndete con el médico de tu confianza. Espero que esta cápsula te ayude a entender un poquito más tu cuerpo y recuerda, aprende a vivir sano con el Dr. Lozano.